Muy buenas tardes, estimados médicos residentes. El día de hoy les presento a la doctora Cintia Palacios. Ella es médico hematólogo pediatra del instituto. Va a presentar el tema trastornos plaquetarios. Recibámonos con unas fuertes palabras, por favor. Bueno, buenos días con todos. Espero que sea útil esta exposición. Vamos a hablar acerca de todo lo que abarca los trastornos plaquetarios, tanto en los cualitativos como los cuantitativos. Para empezar, vamos a hacer una pequeña introducción. En 1865, el anatomista Max Schulz descubre las plaquetas, las publica en un estudio que estaba más dedicado al estudio de los glóbulos rojos, y es ahí donde él hace como que la primera definición de estos elementos celulares como unas esférulas que participaban que en algunas ocasiones se aglutinaban y participaban en algunos procesos frente a un daño tisular. Luego, en 1882, el italiano Bisoncero, que es un patólogo, observa todos los cambios que sufren estas plaquetas frente a un daño vascular, viendo que esas pequeñas esférulas en vivo eran los primeros elementos en aglutinarse frente a un... y también que reaccionaban in vitro, aglutinándose y liberando ciertas sustancias que después fueron la base para el estudio de la hemostasia actual, ¿no? Las plaquetas se van a formar a partir del citoplasma de los megacariocitos. Los megacariocitos, que son células grandes, nucleadas, van a empezar a transformarse y a llevar a la producción primero de plaquetas y finalmente darnos las plaquetas que se encuentran a nivel periférico. De cada megacariocito vamos a obtener aproximadamente entre 1000 y 2000 plaquetas. Estas no contienen ADN, pero sí hay presencia de ARN mitocondrial, que es derivado de los megacariocitos. Y también tienen organelas suficientes que van a permitir la síntesis proteica y que nos va a permitir llevar a cabo cada una de las funciones de las que vamos a hablar a continuación. Estos elementos celulares son inicialmente discoides, tienen un diámetro aproximado entre 4 a 5 micrómetros, está constituido por una membrana plasmática especial de la que vamos a hablar durante la exposición, y digamos que lo peculiar de este elemento celular sanguíneo es la presencia de gránulos densos y gránulos alfa que contienen ciertas sustancias que son importantes para determinar sus funciones dentro de la coagulación sanguínea. El estudio de la membrana plaquetaria es importante, ya que esta tiene canalículos abiertos que permiten el ingreso de sustancias interior de la plaqueta que van a permitir la liberación y van a participar dentro de la adhesión, la agregación plaquetaria, como también la liberación de las sustancias frente a un daño vascular de estos gránulos que contienen plaquetaria. Cuando tenemos un daño en la pared vascular, se van a liberar ciertas sustancias, principalmente el colágeno. El colágeno va a reaccionar en primer lugar con el factor de von Willebrand a través de glicoproteínas, como es la 1B95, que es la principal que reacciona frente al factor von Willebrand y permite la adhesión de la plaqueta a esta pared vascular. Esta primera reacción es la que nos va a permitir que el flujo plaquetario y la velocidad de circulación de las plaquetas vaya disminuyendo progresivamente lo suficiente como para generar una adhesión por estática nada más. Y esto va a generar también que se activen otros receptores, otras glicoproteínas como la 6, la 1A, 2A, que es la que permite, digamos que en contacto con el colágeno, que se active esta azul, que es una de las principales, la glicoproteína 2B, 2A, que participa en casi todas las funciones plaquetarias y que permite
también la activación y la agregación plaquetaria. El tamaño pequeño de las plaquetas es el que facilita que durante la circulación estas plaquetas se vayan hacia la periferia y estén en constante contacto con la pared vascular y que puedan en manera permanente vigilar la integridad de esta, ¿no? Y de esa forma, luego de que hay un contacto con estas sustancias, hay una adhesión primaria, se van a activar las plaquetas cambiando de su forma esferoide a una forma irregular con la presencia de pseudópodos que a su vez van a permitir que las alteraciones a nivel de la membrana vayan a facilitar la presencia y la adhesión de otros factores de la coagulación y también la alteración a nivel intracelular, permitiendo que los gránulos densos y los gránulos alfa liberen sustancias. Las sustancias principales de los gránulos densos son el ADP y el tromboxano A2, mientras que de los gránulos alfa la trombina es la que tiene mayor importancia a nivel de la coagulación, entre otras sustancias, ¿no? Luego tenemos que, en este gráfico podemos ver que luego de la adhesión y de la activación plaquetaria se van a activar otros receptores que van a permitir que haya una interacción de membrana plaquetaria con membrana plaquetaria en presencia de otras sustancias como el fibrinógeno y de esta manera formar el tapón plaquetario primario. Bueno, a nivel ya del estudio de las alteraciones, tenemos que las trombocitopenias, que vendrían a ser las alteraciones alteraciones cuantitativas, y las trombocitopatías vendrían a ser alteraciones de esas funciones en las que participan las plaquetas. Tenemos que evaluar primero, para poder diferenciar si estamos frente a un déficit plaquetario o un déficit de otros factores de la coagulación. Generalmente, cuando se trata de un sangrado plaquetario, el sitio es mucocutáneo, hay presencia de petequias y equimosis, y este tipo de sangrado se da a mínimos cortes, y en el postquirúrgico el sangrado generalmente es inmediato y es leve. A diferencia de los problemas de factores de la coagulación que nos dan sangrados a nivel muscular, en articulaciones, y en el postquirúrgico generalmente son sangrados tardíos y más severos. Para poder estudiar una alteración de la hemostasia tenemos que considerar no solo el lugar del sangrado, para poder, digamos, que enfocarnos más frente a qué tipo de problema estamos, sino también tenemos que hacer algunos exámenes iniciales, como son el sangre periférica, ¿no? El frotis de sangre periférica, porque hay que evaluar si estamos frente a una disminución del número de plaquetas o si estamos frente a una alteración de las funciones de estas. Dentro del grupo de los desórdenes plaquetarios podemos encontrar dentro de las trombocitopenias, buscar si se trata de una causa central que está más asociada a una disminución de la producción, como las alteraciones medulares, o si estamos frente a una disminución en forma periférica, que puede ser por un aumento del secuestro esplénico o por aumento de la destrucción. Lo mismo cuando estamos frente a un número normal de plaquetas, tenemos que distinguir si estamos frente a un cuadro congénito que generalmente se presenta en los primeros años de vida, o frente a una causa adquirida que puede estar asociado a fármacos o a otras patologías. La trombocitopenia, que es la disminución del valor de las plaquetas menos de 150.000, puede estar asociada a esplenomegalia o no. Si estamos frente a un paciente que tiene una disminución de las plaquetas y en el examen físico hemos evaluado y hemos encontrado esplenomegalia, sobre todo en los pacientes pediátricos,
tenemos que, en primer lugar, hacer un frotis de sangre periférica para verificar si estamos frente a una trombocitopenia real. Porque una de las causas más frecuentes que podemos encontrar es que haya solamente una reacción, un falso positivo, que se da por acumulación o aglutinación de las plaquetas, como podemos ver aquí en la lámina, que se da por una reacción frente al EDTA, que es una sustancia que actúa como anticoagulante, que es para la toma de muestras. Entonces, si nosotros verificamos que el conteo realmente es disminuido, tendríamos que pasar al segundo paso, que sería asociarlo con las características clínicas del paciente. Si es que el paciente tiene adenopatías, si es que ha usado fármacos de inicio reciente, si en el examen físico encontramos esplenomegalia, y si es que, bueno, en el hemograma también hay alteración de otras de las series para poder asociarlo a un problema medular o no. Si estamos frente a un paciente con trombocitopenia y esplenomegalia y verificamos que la función medular aparentemente es normal, podríamos estar frente a un secuestro esplénico. Mientras que si tenemos el vaso normal y una médula con funcionamiento normal porque no hay afección de las otras series, podríamos estar frente a un problema de destrucción periférica que puede ser inmune o no inmune. Y si hay afectación de la médula, porque encontramos pancitopenia o encontramos blastos, estamos frente a un problema de un defecto medular, ¿no? Que a su vez también se puede clasificar ya esto realizando como tercer paso un aspirado de médula ósea. Podemos estar frente a una médula que es hipocelular, por ejemplo en las anemias aplásicas, que generalmente se presenta disminución de las 3 series, y son disminuciones severas que no responden o son refractarias a las transfusiones, el uso de algunas drogas y en adultos asociado al consumo de alcohol crónico. Podemos estar frente a una médula que es celular, como en el síndrome mielodisplásico, en el que hay producción de las 3 series, pero estas no cumplen la función porque son muy inmaduras o porque hay alteraciones en ellas. Podemos estar frente a una leucemia en la que, aparte de la disminución o afección generalmente de las 3 series, hay presencia de blastos, que son células inmaduras que no cumplen la función en el caso de las plaquetas, ¿no? También podemos estar frente a una médula que es invadida o reemplazada, ¿no? Como la mielofibrosis, en la que hay invasión de tejido conectivo que no permite la formación celular, o frente a una neoplasia ya sea sólida o hematológica. Ahora, dentro de las causas inmunes, la principal es el PTI, o la más estudiada, pero también podemos encontrar causas secundarias a infecciones virales. Las principales, lo que más se presentan en niños, es el CMV, el virus de Epstein-Barr. Por eso es que cuando tenemos un paciente en emergencia y está dentro del panel inicial de estudio la toma de anticuerpos para estos virus. También puede estar asociada a enfermedades del colágeno, a procesos linfoproliferativos o al uso de drogas. Dentro de las principales están la heparina y el uso de los AINES, ¿no? Y dentro de las no inmunes tenemos las microangiopatías, de las que vamos a hablar a continuación. Bueno, como ya les había mencionado, digamos que el enfoque del paciente que nos llega con trombocitopenia y que está a nuestro alcance es el estudio del hemograma, el frotis de sangre periférica y el desarrollo de una buena historia clínica, ¿no? Ver si hay comorbilidades, si es que ha tomado medicación reciente o si tiene medicación crónica, y el examen físico, para no tener que llegar al aspirado de médula ósea, que en muchos casos, como en el caso del PTI y de otras enfermedades que vamos a hablar a continuación, nos vemos obligados a realizar un aspirado de médula ósea porque estos diagnósticos se hacen por descarte de las otras causas. El PTI es un desorden caracterizado por un recuento de plaquetas menor de 100.000,
pero generalmente estos pacientes debutan con valores mucho más bajos, ¿no? Hemos visto que llegan con valores incluso menos de 20.000 consangrados activos. La incidencia generalmente es de 100 casos por cada millón de personas y cerca del 50% se presenta en niños. Ocurre en igual frecuencia en varones y en mujeres, y la característica es que generalmente es casi inmediato después de una infección viral. Resulta de la presencia de anticuerpos antiplaquetarios que van a llevar a la destrucción acelerada de estas plaquetas. Y el diagnóstico se realiza por exclusión. Muchas veces en estos casos hay bastante refractariedad a las transfusiones y no hay respuesta al tratamiento, ¿no? Al soporte transfusional y al uso de corticoides, y por eso es que tenemos que llegar, para descartar si se trata de un problema medular, tenemos que llegar al aspirado de médula ósea para poder dar el diagnóstico de PTI. O están asociados a infecciones virales no comunes y sale CMV negativo, no sale Epstein-Barr negativo, que son las más frecuentes, y tenemos que realizar un aspirado de médula ósea. El PTI, dentro de su tratamiento inicial, es el uso de corticoides, cuya respuesta se va a ver en 4 o 5 días. El uso de prednisona, el uso de dexametasona, generalmente se inicia con esto, ¿no? Vía oral o vía endovenosa, y dentro de 4 o 5 días debería haber entre un 65 o un 75% de respuesta. También, si estamos frente a un cuadro de PTI, pero hay sangrado inicial o el recuento plaquetario es menos de 5.000, menos de 20.000, y tenemos un alto riesgo de sangrado incluso intracerebral, tenemos que iniciar con inmunoglobulinas, ¿no? Ahora, si estamos frente a un cuadro de PTI que es refractario, tenemos que usar nuestra segunda línea de tratamiento, que es el uso de rituximab o el trombopag. Creo que en la institución no se ha probado en niños, no es más en adultos. Y de la mano va la esplenectomía, ¿no? La esplenectomía no está recomendada antes de los 6 meses del diagnóstico, porque primero tendríamos que usar las 2 líneas anteriores, y menos en niños, ¿no? Porque está asociado a otro tipo de infecciones. Como les digo, cuando estamos teniendo un PTI refractario es bastante difícil llegar a controlarlos, porque tenemos muchos casos de niños que llegan con una infección por CMV, que a su vez son refractarios a las líneas de tratamiento inicial y generan hospitalizaciones repetitivas por reactivación de los cuadros. Cuando tenemos un paciente que nos llega con un recuento menos de 20.000 y estamos frente a un riesgo de sangrado espontáneo, a pesar de que no están indicadas las transfusiones, porque estos pacientes con las transfusiones aumentan la destrucción de plaquetas, deberíamos de darle soporte transfusional horario. También tenemos la trombocitopenia inducida por heparina. Generalmente esta se presenta entre los 4 a 10 días después del inicio del uso de heparina. Tenemos que hay 2 tipos principales. La más frecuente es la tipo 2, la tipo 1, pero este cuadro es un poquito, digamos que menos severo. Se presenta generalmente con valores entre 100 y 150.000, o con un descenso relativo de aproximadamente el 50% del valor normal. Está producido por anticuerpos contra inmunocomplejos formados entre el factor activador plaquetario 4 y la heparina. Cuando hay un cuadro que se presenta por inicio de uso de heparina, pero es menor a las 24 horas, tenemos que considerar que se ha usado heparina y se han formado anticuerpos por uso anterior, ¿no? Y las trombocitopenias, dentro de las trombocitopenias por drogas, vamos a encontrar una lista enorme, más de 60 drogas asociadas a trombocitopenia. Estas se presentan generalmente luego de 7 días de exposición al fármaco,
También se da por presencia de anticuerpos que se presentan en la mayoría de los pacientes, pero que no son, digamos que el dosaje de los anticuerpos no son útiles para el diagnóstico inicial. Por lo tanto, este es otro tipo de diagnóstico que se hace por exclusión. Tendríamos que descartar que no hay alteración medular, que no hay alteración de otras series, y ver dentro de la historia clínica el uso reciente de algún fármaco. En casos, incluso la plasmaféresis no tiene un beneficio demostrado. Tendríamos que suspender el uso de todos los fármacos que se hayan iniciado recientemente y ver la respuesta del recuento plaquetario. Soporte transfusional, si es que estamos frente a un sangrado activo o hay un recuento menor de 20.000. Otro grupo de las alteraciones son las microangiopatías trombóticas. Entre ellas tenemos el PTT, el síndrome urémico hemolítico y el CID, que son las principales. Esta púrpura trombótica trombocitopénica está caracterizada por trombocitopenia, anemia hemolítica, microangiopática. Vamos a ver que en sangre periférica podemos encontrar esquistocitos, van a haber alteraciones neurológicas que pueden ir desde cefalea hasta convulsiones, ataxia, asociados también a falla renal y a un cuadro febril. Estos están, digamos que dentro del diagnóstico está el dosaje de ADAM13, ya que este déficit de su actividad va a permitir la acumulación o el aumento de multímeros del factor de von Willebrand, que va a producir todo el cuadro hemorrágico. Frente a este cuadro, digamos que dentro de este grupo también tenemos el síndrome urémico hemolítico, que se presenta generalmente por una infección reciente por Escherichia coli. Se presenta frecuentemente en niños, está asociado a diarrea disentérica, se presenta también asociado a insuficiencia renal, trombocitopenia y anemia hemolítica microangiopática. Y en estos casos se debe tratar con plasmaféresis y con reemplazo de plasma fresco congelado. Este cuadro es más, digamos que más severo y está asociado a enfermedades graves, como sepsis, enfermedades, neoplasias terminales. Y en este caso, en estos cuadros, las manifestaciones hemorrágicas son más severas. El uso de heparina es el fármaco de elección, también asociado a soporte transfusional. Y dentro del grupo de las trombocitopenias funcionales vamos a encontrar que la alteración de cada una de las funciones de las plaquetas nos va a llevar a la presentación de síndromes que son más raros, pero que, bueno, son importantes dentro del estudio. El síndrome de Bernard-Solier, que es una afectación de la adhesión plaquetaria, es un cuadro autosómico recesivo en el que vamos a encontrar característicamente macrotrombocitopenia. En sangre periférica vamos a encontrar que hay disminución de las plaquetas, pero estas plaquetas son aumentadas de tamaño. Se da por una alteración de ese receptor que reacciona inicialmente con el factor de von Willebrand, y el diagnóstico exacto de este tipo sería la citometría de flujo plaquetaria para determinar que hay una alteración o una disminución de este receptor, pero son estudios de tercer nivel que no contamos con ellos, ¿no? El estudio de la agregación plaquetaria también, pero no son de uso práctico en el día a día. La trombastenia de Glassman es un cuadro también recesivo, que se presenta con un número normal de plaquetas, pero estas no cumplen las funciones. No hay alteración de la agregación plaquetaria, no se forma el tapón plaquetario primario. Se da por alteración cualitativa en el receptor GP2B23A, que es el que permite la unión plaqueta con plaqueta en presencia de fibrinógenos. Igualmente, tendríamos que, para llegar al diagnóstico exacto, hacer un estudio de agregación plaquetaria y la citometría de flujo plaquetario. Y dentro de los trastornos granulares,
Como lo habíamos mencionado al inicio, tenemos los gránulos densos y los gránulos alfa. Los gránulos densos están asociados, o digamos, las alteraciones o la disminución de los gránulos densos está asociado al síndrome de Chidiac-Higashi, que es un cuadro al que se llega con estudios de agregación plaquetaria, incluso observación al microscopio electrónico para ver la disminución o la alteración de estos gránulos. O sea, por lo tanto, son diagnósticos de descarte. Y dentro del grupo de los gránulos alfa tenemos el síndrome de plaquetas grises, que está asociado generalmente a otras alteraciones o anomalías congénitas. Y bueno, las disfunciones plaquetarias adquiridas, que podemos verlas en tipo de, asociadas a pacientes con problemas de uremia, en los que hay aumento de los ácidos clorhidrosunínico e hidroxifenólico, que se da, que va a producir alteraciones en defectos de la coagulación, que se pueden corregir con la diálisis. También podemos encontrar en cuadros de hepatopatía en la que hay activación primaria del sistema fibrinolytíco, que va a llevar a una disminución plaquetaria y alteración de la coagulación. Digamos que el más frecuente de estas alteraciones plaquetarias adquiridas es el uso de AINES y aspirina, que van a inactivar la ciclooxigenasa plaquetaria y de esta manera actúan a nivel de alteran la agregación plaquetaria. Como habíamos mencionado, para el estudio exacto de las alteraciones plaquetarias, tenemos que dentro de las pruebas de primer nivel está el recuento plaquetario o el hemograma, el tiempo de sangría, que es de uso frecuente, pero que es poco específico porque se va a alterar tanto en problemas o alteraciones cuantitativas como cualitativas. A nivel de segundo nivel tenemos la agregometría plaquetaria, y dentro de las pruebas de tercer nivel estaría la citometría de flujo plaquetario, con la que no contamos, ¿no? Son más para confirmación de diagnóstico que para manejo práctico. Como les he mencionado, es bastante difícil cuando estamos frente a un paciente, sobre todo en los pacientes pediátricos, ¿no? Los pacientes pediátricos que llegan, sobre todo acá a la institución, son cuadros más de leucemias, más problemas medulares, pero cuando estamos en otro nivel de atención y tenemos un paciente que llega con una alteración, un sangrado, y le hacemos un hemograma, lo primero que tendríamos que hacer, como lo he mencionado, es hacerle un frotis o una evaluación por patología. Hay muchos casos, en más de un 60%, que se hace un recuento plaquetario y se forman solamente aglutinaciones por dificultad en la toma de muestra, por no conservación a temperatura, por problemas de hipotermia, porque se demoran y se producen acúmulos, y eso nos va a dar un falso resultado de plaquetopenia. El segundo paso sería estudiar o analizar el hemograma, ¿no? Ver si es que está asociado, solamente es una disminución moderada, podríamos estar pensando en un problema tanto de las alteraciones de las funciones de las plaquetas. Generalmente un PTI, cuando nos llega un PTI, la teoría dice que es entre menor de 100.000, ¿no? Pero generalmente los PTIs debutan con valores bastante severos, menos de 20.000. Y el niño llega siempre con un cuadro respiratorio alto, con una infección diarreica reciente. No encontramos en el examen físico adenopatías, no vamos a encontrar un hígado o visceromegalia. Es un niño que es aparentemente sano y en estos casos, en la mayoría de los casos, por la disminución tan severa, se hace una transfusión plaquetaria. Si hacemos una transfusión de plaquetas y hacemos un control y vemos que no ha habido incluso respuesta, normalmente con una transfusión
plaquetas por aféresis deberíamos tener una elevación entre un 20.000 y un 30.000 sobre el valor inicial. Si vemos que en vez de subir las plaquetas, encontramos que ha habido destrucción de estas, esa podría ser, digamos, que una forma empírica de pensar que estamos frente a un PTI. Los PTIs reaccionan o responden mal a las transfusiones de plaquetas. Entonces, no deberíamos de llegar al aspirado de médula ósea porque es un procedimiento invasivo para los niños, y más estamos en una institución en la que no contamos con hematólogos para la realización de esta, ¿no? Y si vemos que, como le digo, que se cumplen las demás cosas, que en el examen físico no tenemos un paciente que nos pueda hacer sospechar de una alteración medular o de otro problema plaquetario, le hemos dado soporte transfusional y ha sido refractario al soporte transfusional, deberíamos de iniciar, aunque sea por vía oral, el uso de corticoides. El uso de corticoides entre 4 a 5 días nos debería estar dando un aumento de plaquetas entre 10.000, 15.000, 20.000. Si vemos que hay respuesta terapéutica, esa es otra forma de diagnosticar o de estar, digamos, de evitar el aspirado de médula ósea y poder definir que se trata de un cuadro de PTI. Si tenemos al alcance el estudio de exámenes virales, deberíamos realizar estudio de los principales, CMV, Epstein-Barr, como hay en la institución, incluso VIH, si se puede hacer al niño, o si es un niño que puede haber estado antecedente familiar de la madre infectada. Otra cosa que podríamos hacer con el PTI, que es un cuadro bastante frecuente, es probar, bueno, ya tendríamos la respuesta terapéutica, y si estamos frente a un cuadro refractario, solo en estos casos tendríamos que derivar para hacer el procedimiento del aspirado de médula ósea, ¿no? La respuesta a cuadros refractarios el manejo de estos cuadros refractarios de PTI es bastante difícil. En los adultos tenemos 2 líneas de tratamiento aparte de los corticoides, mientras que en los niños la esplenectomía no está muy recomendada y el rituximab no está aprobado todavía en ellos, ¿no? También está el tener en cuenta el uso de inmunoglobulinas, que hay una mejor respuesta, más del 90%, pero el acceso por costo no tenemos en segundo nivel, tenemos en la institución, pero hay que hacer todo un trámite para conseguir por paciente. Otra cosa importante con las alteraciones plaquetarias podría ser la consideración o el estudio, ¿no?, de las alteraciones poco comunes o frecuentes, que nos va a impedir, digamos así, el manejo de pacientes quirúrgicos. Si tenemos un paciente que hemos descartado PTI, estamos con sospecha de un trastorno cualitativo de las plaquetas, tendríamos que, independientemente de cuál de todos los síndromes que nos van a llevar a una plaquetopenia, tendríamos que darle soporte transfusional horario y intraoperatorio, ¿no?, para poder evitar cualquier complicación. Generalmente este tipo de trastornos plaquetarios son importantes porque no solamente van a afectar digamos que la calidad de vida del paciente, sino que nos van a someter están predispuestos a cualquier tipo de complicación, sobre todo quirúrgicas. Hay sangrados espontáneos de acuerdo al nivel del recuento plaquetario, pero deberíamos de mejorar, yo creo, el estudio completo con las herramientas que tenemos a la mano, que son básicamente una buena historia clínica, buscar los antecedentes familiares, el uso de medicación reciente, para no tener que someter a otros estudios que son mucho más costosos o poco accesibles para llegar al diagnóstico. No sé si hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta más? ¿Usted va a preguntar? ¿No? Muchas gracias.